Mal llamada hijo pródigo porque, aunque en su Biblia y en mi Biblia digan en la versión Reina Valera parábola del hijo pródigo, ese titulillo de la parábola no existe en los originales. Es un titulillo, de hecho también los números de los capítulos y de los versículos son cosas que fueron agregadas, añadidas a las escrituras por las asociaciones bíblicas con el propósito de poder ubicar y encontrar los textos bíblicos. Pero originalmente los apóstoles y profetas no escribieron esos titulillos ni esos números. Ellos escribieron de corrido. No sé si me entienden, pero que sí. Entonces ese titulillo no es inspirado. El título de la parábola no es inspirado. Y de hecho ese titulillo que le pusieron a esta parábola es un título que no expresa completamente lo que quiere decir la parábola. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la parábola, hermano, describe el corazón de un padre al momento en que su hijo se fue. El corazón de un padre al momento en que su hijo regresa. Enfatiza eso la parábola. En segundo lugar, la parábola enfatiza un hijo que se va, pero también enfatiza un hijo que se queda, pero es como que también no estuviese. En otras palabras, la parábola entonces refleja dos actitudes diferentes de dos tipos de hijos. Uno que se va de la casa y uno que queda en casa, pero al final el que queda en casa es como que también se hubiese ido. Vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, hermanos, algunas generalidades que quisiera mencionar es que el ministerio de Jesús, hermanos, es un ministerio muy peculiar, es un ministerio muy interesante, que muchas veces como iglesia hemos olvidado, que muchas veces como cristianos hemos ignorado y no conocemos verdaderamente el ministerio cristiano, el ministerio mesiánico de Jesús. Bendiciones, hermanos, bienvenidos, pasen adelante. El ministerio de Jesús, hermanos, es un ministerio, primero, que causa controversia muchas veces. Es un ministerio, es un tipo de servicio en el cual debemos de nosotros rescatar como iglesia. Volver a este tipo de ministerio que ha sido olvidado por nosotros. Nosotros muchas veces como iglesia nos acostumbramos a un tipo de trabajo, de servicio, de ministerio acomodado, ¿sí o no? A un tipo de trabajo tranquilo, pacífico, sin molestar a nadie, sin meternos con nadie, sin ir afuera a solearnos. El sol ahorita está fuertísimo, hermano. Mientras veníamos nosotros caminando por la carretera principal, había una marcha, ¿verdad? De hecho, había una marcha. Yo creo que estaban algunas figuras públicas y políticas de la zona, porque había unos hombres bien vestidos, así, y hasta militares y policía y todo. Y había unos niños marchando también. Yo decía, pobrecitos sus niños. Iba un niño vestido como de indígena y casi todo pelado, y pobrecito, ese niño no mete sal. Y no, pero el cibatepeño es fuerte, aguanta el sol, ¿sí o no? Amén. Aguanta el sol, aguanta la sed. Ahí estaban, y niños. Yo me quedé sorprendido, hermano. Entonces, muchas veces como iglesia no queremos asolearnos, muchas veces como iglesia no queremos empolvarnos, muchas veces como iglesia no queremos involucrarnos con personas que socialmente no son aceptables y religiosamente tampoco. La religión legalista te dice no te relaciones con los pecadores. La religión hipócrita te dice no te relaciones con el homosexual, con la lesbiana, no te relaciones con la prostituta, no te relaciones con los hipócritas, no te relaciones con los pobres. Relacionate con personas de nivel, full. Relacionate con personas, ¿verdad?, que tienen por nivel social, política, espiritual. Los que vienen todos los domingos a la iglesia y muestran santidad. Entonces, hermanos, muchas veces como iglesia tenemos un ministerio de esta forma. Un ministerio
en el cual nos hemos enfocado en personas que verdaderamente no debemos de enfocarnos. Dijo Jesús: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. ¿Habían ustedes escuchado esta palabra? Los parias. Creo que lo he mencionado acá. Los parias. Los parias, hermanos, actualmente se refiere a todas aquellas personas que son excluidos, menospreciados, a todas aquellas personas que son rechazados por la sociedad y por la religión legalista, a todas aquellas personas que no caben, que no tienen participación en la sociedad ni en el mundo religioso, aquellas personas que son menospreciadas, aquellas personas que son cualquier cosa. ¿Sabe cómo le decían los judíos a los samaritanos, por ejemplo? Los judíos le decían a los samaritanos: perros, perros. Y de hecho Jesús lo expresó en cierto momento cuando una mujer le pide una bendición, y Jesús le dice: no, es que no es bueno darle a los perrillos el alimento de los hijos. Pero esta mujer le dice: bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se sorprende por la fe de la mujer. Entonces Jesús utilizó el término perrillos. Suave la palabra, un poco suave, pero y en el contexto de Jesús es fuerte, en el contexto de Jesús es perros. De esa manera catalogaban los judíos a los samaritanos como perros, como indignos, como personas inmundas. Obviamente los samaritanos habían sido antes, años atrás, parte del pueblo de Israel, de otras tribus, pero se habían mezclado con otras naciones, se habían casado con otras naciones, se habían tenido hijos y se habían mezclado con otras naciones, y por lo tanto no habían sido tribus que se habían mantenido puros y de sangre, verdad, pura, sino se habían mezclado los samaritanos. Entonces los judíos, que creyéndose superior culturalmente, étnicamente, les llamaban perros. Y de hecho estaba Galilea, Samaria y Jerusalén. Y los judíos, y Judea, ¿verdad? Y los judíos rodeaban Samaria para no pasar por Samaria, porque no era aceptable pasar por ese lugar. Tenían que rodear Samaria para llegar a Galilea. Y de esta manera entonces los judíos despreciaban a ese tipo de personas. ¿Entienden, hermanos, el nivel de desprecio que experimentan algunas personas? Posiblemente usted y yo hemos experimentado algún tipo de desprecio, de menosprecio en nuestra vida. Los parios. En el tiempo de Jesús, hermanos, los religiosos, aquellos que estudiaban las escrituras, aquellos que hacían teología, aquellos que se sabían la palabra desde Génesis hasta Malaquías, todos los profetas mayores, menores, todos los libros históricos, todo el Antiguo Testamento, ellos estudiaban el Antiguo Testamento. ¿Saben qué decían? Decían que las personas que experimentaban algún tipo de enfermedad, flujo de sangre, lepra, era cojo, ciego, cualquier tipo de enfermedad física, los líderes religiosos interpretaban de que esa persona que experimentaba enfermedad era por dos motivos. Uno, porque la persona posiblemente había pecado y la enfermedad era un castigo de Dios. Y dos, porque tal vez sus padres habían pecado y por lo tanto eso era un castigo de Dios por el pecado del padre. Esa era la interpretación de ellos. Y de hecho en cierto momento los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, acerca de una persona que estaba enferma, Señor, pero ¿quién pecó, él o sus padres? Y le dice Jesús: no es que él o sus padres han pecado, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste